tienen algún problema en su conexión, pueden checarlo ahí. Posteriormente también este video, el video de esta sesión, se subirá a la cuenta de YouTube del Instituto de Física, en donde pueden encontrar otras ponencias también ahí de los seminarios de los viernes y además también otra información como eventos que se han organizado en el Instituto de Física, ¿no? En esa cuenta pueden encontrar información adicional a estos seminarios, pero si alguno de ustedes que perdió algún seminario que les interesó o que ven ahí, por ejemplo, están listados los seminarios en la página del Instituto también y quiere ver, digamos, la ponencia, y si esta ponencia está disponible, pues pueden encontrarla en YouTube, ¿no? Nada más buscan seminarios IFUAP y ya eso es suficiente. Pues ahí, Hassel, ahí se ve mejor, a mí me parece que ahí se ve más grande. Y también vemos te digo, el apuntador, la flechita, entonces si quieres apuntar algo en algún momento, ahí no hay problema. Entonces, mira, ahorita somos 27, a la 1:05 empezamos, si no tienes inconveniente, Hassel. Ya, ¿no? Nos damos un poco de tiempo, un poco más de tiempo. Muy bien. Eduardo Torres, un tocayo, yo también soy Eduardo Jonathan Torres. Es alumno mío, de hecho. Ah, sí, oh, mira. Aquí en la universidad también hay un Eduardo Torres, un profesor Eduardo Torres, pero es diferente. Yo por eso me pongo el segundo, ¿no? Y Jonathan. Para evitar, sí, confusión. Entonces, bien. Damos un minuto más, si no tienes inconvenientes, para empezar con el seminario. Somos 30 personas conectadas, entonces en el transcurso de la plática, a mí se me escuchan claramente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú me escuchas claramente, Hassel? ¿Miguel? Sí, bien, muy bien. Pues mira, Hassel, vamos a empezar, si no tienes problema, vamos a iniciar con este seminario. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario Jesús Reyes Corona, que por obvias razones se está llevando a cabo de forma virtual, ¿no? En línea por la plataforma Google Meet. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor Hassel Berra Montiel, que es un profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Hassel Berra tiene una formación como físico en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y un doctorado en matemáticas en la misma facultad de la Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, en el 2014, desde el 2014 es, como ya lo había mencionado, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del cuerpo académico de Matemática Aplicada y Física Teórica de esta misma universidad. Además, es miembro de la American Mathematical Society y del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus intereses de investigación son principalmente cuantización por deformación, gravedad cuántica de lazos, teoría de campos en variedades con curvatura e información cuántica relativista. El doctor Berra participa activamente presentando charlas científicas y de divulgación. Además, también pues tiene intereses especiales como en el montañismo y el rappel. Entonces, damos la bienvenida al doctor Hassel Berra Montiel y pues adelante, Hassel, con tu ponencia, por favor. ¿Ya ven la ponencia? Supongo que sí. Entonces, muchas gracias, Jonathan, por la invitación y buenas tardes a todos por estar aquí a esta charla rápida. Y les voy a hablar un poquito sobre algunos temas en los que estamos trabajando aquí en San Luis Potosí, junto con unos colegas como Alberto Molgado y con unos estudiantes, ¿no? Entonces, un poquito del plan de la charla, pues voy a hablar un poquito sobre gravedad cuántica de lazos. Sé que probablemente la mayoría no conoce muy bien este formalismo, entonces voy a ser muy introductorio y después vamos a aplicarlo a diversos escenarios, ¿no? Y finalmente vamos a dar algunas perspectivas. Entonces, pues para comenzar, entonces, ¿por qué gravedad cuántica, no? Entonces, sabemos que nuestro entendimiento actual de la naturaleza, pues, es basado en 4 interacciones fundamentales, ¿no? Y estas interacciones fundamentales, ya saben que es la fuerte, la electromagnética, la débil y la gravedad. Con eso, pues, entendemos hasta ahorita, o podemos describir con esas interacciones la mayor parte de los fenómenos físicos que conocemos, ¿no?
Entonces, la interacción fuerte, la electromagnética y la débil, pues para describirlas hacemos uso de la mecánica cuántica, ¿no? Ahora la pregunta es, ya que todas las interacciones fundamentales hacemos uso de la mecánica cuántica, para la gravedad necesitamos una descripción cuántica de la gravitación. Y pues para sentidos prácticos, a lo mejor la respuesta podría ser no, ya que la fuerza gravitacional pues es una fuerza macroscópica, ¿no? Podemos ver principalmente sus interacciones a nivel cosmológico, a nivel del sistema planetario, y a nivel microscópico pues es muy débil, ¿no? Sin embargo, hay razones conceptuales por las cuales pensamos que la gravedad debe también tener un origen cuántico, ¿no? Una de las razones, por ejemplo, es que no sabemos cómo acoplar una teoría cuántica con una teoría clásica, ¿no? Si ustedes tratan de manejar una teoría clásica junto con una teoría cuántica, hay de hecho inconsistencias, ¿no? Y uno puede ver que las inconsistencias se basan debido a que cuánticamente, por ejemplo, nuestras observables no toman un valor hasta que las medimos, y a nivel clásico pues toman siempre un valor asociado, ¿no? También, por ejemplo, hemos descubierto últimamente que los agujeros negros siguen leyes termodinámicas, y entonces pues pensamos que análogamente a la termodinámica pues debe de haber una descripción microscópica de por qué estas leyes termodinámicas de los agujeros negros, que es básicamente la descripción del espacio-tiempo, ¿no? Y también pues existen otros resultados que hemos estado aprendiendo que van más allá de lo que se hizo anteriormente con una teoría cuántica de campos, que es, por ejemplo, nada más el famoso shut up and calculate, ¿no? Ahora nos estamos preguntando si están bien definidas una teoría de cuántica de campos, y hemos encontrado resultados, por ejemplo, como el teorema de Malamud, ¿no? El teorema de Malamud, pues básicamente dice que en nuestras teorías cuánticas, en particular en las teorías cuánticas de campos, hay tres conceptos que son incompatibles al mismo tiempo, ¿no? El concepto de partícula, el concepto de causalidad y el concepto de localizabilidad, ¿no? El concepto de causalidad es relatividad especial, y el de localizabilidad es básicamente que objetos que estén cercanos se afectan. Entonces, estas tres cosas son incompatibles, de hecho, en una teoría cuántica. Entonces, solo debemos elegir dos. Y parece ser que con nuestros nuevos estudios y conocimientos de una teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos, lo que debemos de quitar es el concepto de partículas, ¿no? Es decir, el concepto de partículas parece ser que es un concepto relativo. Y además, pues uno sugiere siempre que a lo mejor no hay experimentos que explicar en una teoría de gravedad cuántica, y lo pongo de otro color porque no sabemos, ¿no? No sabemos si probablemente haya algún fenómeno allá afuera que estemos observando y que necesite explicación de gravedad cuántica, y solo que no lo sepamos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la materia oscura y la energía oscura, ¿no? Entonces, el problema es que cuantizar gravedad implica cuantizar la geometría del espacio-tiempo, y esto jamás se ha intentado, ¿no? De ahí viene la dificultad. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues los principales problemas básicamente es que todas las técnicas que usamos para cuantizar las teorías de campo no funcionan, ¿no? Para el caso de gravitación. Una de las principales es, por ejemplo, teoría de perturbaciones. Entonces, teoría de perturbaciones, la idea es básicamente tener nuestro hamiltoniano, y lo dividimos en un hamiltoniano libre y en un hamiltoniano de interacción. Entonces, básicamente, expandimos el hamiltoniano de interacción en términos de ciertas constantes de acoplamiento, y lo que nos dan lugar son los diagramas de Feynman. Si aplicamos esto a la gravitación, el procedimiento falla, dando lugar a infinitos, y decimos que la teoría es no renormalizable, ¿no? Sin embargo, a diferencia de todas las demás teorías que describen las otras interacciones fundamentales, relatividad general tiene una simetría que no está presente en ninguna otra, que es la famosa simetría bajo difeomorfismos, ¿no? Entonces, si quieren pensar qué es esta simetría bajo difeomorfismos, pueden pensar en una plastilina. Imagínense que yo les doy una plastilina y ustedes ven un punto en la plastilina, ¿no? Entonces, ahora yo agarro esa plastilina, no les digo, y empiezo yo a moldearla, sin romperla, claro está, y se las vuelvo a presentar con otra forma. Y les digo, ¿dónde estaba el punto que vieron? Pues ustedes no van a saber, ¿no? Entonces, la simetría de difeomorfismos, pues básicamente me dice que todos los puntos son indistinguibles básicamente del espacio-tiempo. A menos que yo resuelva las ecuaciones de Einstein, es decir, cuando ya impongo una geometría, ya ustedes pueden distinguir los puntos. Es decir, si yo la plastilina hago la forma de un cubo, por ejemplo, ya ustedes pueden distinguir los puntos de la plastilina, y entonces ya, ya pueden, o sea, la invariancia bajo difeomorfismos no está presente, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas para aproximarse a cuantizar la teoría de Einstein. Una de ellas, por ejemplo, es teoría de cuerdas, la cual, pues,
la idea es que la teoría de Einstein no es la última teoría, sino se espera que haya una teoría más allá, que es teoría de cuerdas, la cual sí pueda ser renormalizable. Sin embargo, pues, para lograr eso se tienen que meter muchas otras cosas, como dimensiones extra, como supersimetría, las cuales no se han visto o se han medido experimentalmente, ¿no? Y hay otras aproximaciones, sin embargo, la aproximación de las que les voy a hablar es la aproximación que se llama gravedad cuántica de lazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de gravedad cuántica de lazos? Todos estamos familiarizados, por ejemplo, con las ecuaciones de Maxwell y, por ejemplo, con las líneas de fuerza, ¿no?, de Faraday, ¿no? Entonces, las líneas de fuerza son una formulación, digamos, pictórica para entender el campo eléctrico y el campo magnético, y resulta ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, simplemente estudiando las líneas de fuerza podemos saber cómo es el campo eléctrico o cómo se comporta el campo eléctrico, por ejemplo, de una carga o de dos cargas, ¿no? O también podemos saber, si tuviéramos un cilindro, también podemos ver cómo se comporta el campo eléctrico. Entonces, la idea básicamente de gravedad cuántica de lazos, les voy a dar un poquito de cómo es la historia, empezó básicamente en 1986, ¿no? Cuando Abhay Ashtekar, que es un físico indio, probó básicamente que uno puede escribir relatividad general en términos de las variables con las que escribimos a Maxwell y Yang-Mills, ¿no? Es decir, vamos a tener campos eléctricos y como campos magnéticos, ¿no? Análogos, ¿no? Nada más que en este caso vamos a tener no solo un campo eléctrico y un campo magnético, sino varios. Eso quiere decir que no solo vamos a tener vectores, sino evaluados en matrices. Como vamos a tener varios campos eléctricos y magnéticos, vamos a tener como esos evaluados en matrices. Entonces, eso más bien se acerca a una teoría de Yang-Mills. Se dice que su grupo interno es un grupo matricial, ¿no? Entonces, análogamente a las líneas de Faraday, básicamente las líneas de fuerza del campo gravitacional van a estar dadas por estos objetos o estos como diagramas que se llaman speed networks, que básicamente son como líneas de fuerza las cuales tienen vértices. Esos vértices son debidos a que ahora tenemos varios campos eléctricos y varios campos magnéticos y pueden interaccionar entre sí, ¿no? Entonces, curiosamente, en un ensayo especulativo en los 60, Roger Penrose, quien es el actual premio Nobel de Física, propuso que si existiera una teoría de gravedad cuántica, probablemente tendría que tener algo con objetos de este tipo, ¿no? Estos, digamos, como grafos, tienen algunas etiquetas, y esas etiquetas básicamente lo que me están asociadas es con el índice interno de las variables del campo eléctrico y magnético, es decir, con algún grupo de Lie. Entonces, básicamente son como grafos coloreados. Entonces, les digo que curiosamente, Penrose especuló eso, aunque se tardó unos 20 años en dar sentido a su especulación, ¿no? Entonces, para ser un poquito más específicos, ¿qué es lo que hizo Ashtekar, no? Entonces, relatividad general, si lo queremos describir en forma ya sea lagrangiana o hamiltoniana, pues nuestra variable de configuración es la métrica, ¿no? Entonces, para calcular para obtener su formalismo hamiltoniano, lo cual no fue nada fácil, tardó mucho tiempo en hacerse, o sea, fue un problema tan complicado que ni Dirac, ni Feynman, ni los físicos de esa época pudieron, ¿no? Entonces, la idea básicamente es la siguiente, ¿no? Para estudiar el hamiltoniano de un espacio-tiempo, lo que se hace es partir el espacio-tiempo, que es de 4 dimensiones, en rebanadas, digamos. Cada una de estas rebanadas es un espacio de 3 dimensiones. Asociado a este espacio de 3 dimensiones va a tener una métrica, ¿no? Es decir, una forma de medir distancias y ángulos. Y esa va a ser nuestra variable de configuración, es decir, nuestras Qs en nuestro formalismo hamiltoniano, ¿no? Y si uno calcula el momento canónico asociado a la métrica de esos espacios en 3 dimensiones, lo que se obtiene es que el momento asociado es lo que se llama la curvatura extrínseca. La curvatura extrínseca básicamente es cómo estos espacios de 3 dimensiones están metidos en el espacio de 4 dimensiones. Entonces, uno puede usar el formalismo hamiltoniano y evolucionar estos con las ecuaciones de Hamilton, se da un hamiltoniano, y lo que les da es cómo evolucionan estas superficies de 3 dimensiones como una rebanada de pan Bimbo, que me dan de manera la evolución sin inconsistencias y con todas sus simetrías, al final el espacio cuatridimensional. Resulta ser que el hamiltoniano que se obtiene cuando uno usa las variables estas de la métrica y su momento canónico es un hamiltoniano muy, muy complicado. De hecho, el hamiltoniano es no polinomial y altamente no lineal. Y
pues para llevar a cabo la cuantización, pues uno tendría que seguir pues el formalismo que conocemos todos de cuantización y básicamente es muy complicado. Entonces, se ha avanzado muy poco en ese aspecto. Entonces, lo que hizo Ashtekar básicamente fue hacer un cambio de variables, un cambio canónico de variables, y lo que hizo fue cambiar básicamente la métrica por un campo eléctrico o un conjunto de campos eléctricos, donde este índice A pues, son los conjuntos de los vectores, y este índice I pues me denota los diferentes campos eléctricos que tengo, ¿no? O este I lo pueden ver los que han visto un poquito de partículas como el grupo interno, y toma valores, de hecho, en un álgebra de Lie, ¿no? Que es la de SU2. Y la curvatura extrínseca, pues es asociado a un como potencial electromagnético, ¿no? O los que sepan un poquito de geometría diferencial, a una conexión. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se hizo es escribir la relatividad general un poquito más como Yang-Mills. Sin embargo, pues, solo fue un cambio canónico, ¿no? Entonces, eso no resuelve los problemas. Sigue siendo no renormalizable bajo las técnicas estándar. Sin embargo, la idea es asociarle un conjunto de variables que sea mejor para resolver el problema o adaptado mejor al problema de relatividad general. Y entonces lo que se usa es lo siguiente, se usan variables de lazos. Todos estamos también acostumbrados a las variables de lazos con la teoría electromagnética. Por ejemplo, si yo tengo el campo eléctrico y calculo la integral del campo eléctrico sobre una superficie, eso es igual a la integral del potencial electromagnético en la frontera de esa superficie. ¿Ok? Entonces, si yo tengo funciones evaluadas ahora en los potenciales electromagnéticos, yo en lugar de usar mi variable como el potencial electromagnético, puedo usar la variable que fueran las integrales alrededor de curvas cerradas de los potenciales electromagnéticos, es decir, de lazos. Resulta ser que hay un teorema que se llama el teorema de Gauss, que dice que la información que tienen estas funciones es equivalente a la información que tengan estas funciones. Entonces, en lugar de usar el potencial electromagnético, podemos usar estas integrales alrededor de curvas cerradas. Entonces, en el 88, dos físicos, Rovelli y Smolin, se tomaron esto de manera en serio, y lo que probaron es que pueden usar estas variables para definir un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, lo que usaron es tomar curvas cerradas, y esas iban a ser los estados o las funciones de onda que van a funcionar para aproximarse a la teoría cuántica de la gravitación, ¿no? Entonces, ya tenían las funciones de onda, y estas funciones de onda, pues, funcionaban muy bien, porque recuerden que los diffeomorfismos, que es una de las simetrías de relatividad general, es estos como cambios o suaves que se hacen en la variedad. Entonces, si yo tengo uno de estas curvas cerradas, yo lo que puedo hacer esta curva cerrada como moverla poquito, ¿no? Entonces, imagínense, tengo esta curva cerrada, la deformo de manera suave sin romperla, y entonces básicamente van a formar el mismo estado, ¿no? Entonces, estas variables, pues, son muy buenas porque están adaptadas a la simetría de relatividad general, ¿no? Entonces, ellos propusieron esas funciones de onda, pero sin embargo, para tener un espacio de Hilbert, necesitamos tener un producto interior. Entonces, en los 90, Ashtekar y Lewandowski es un físico polaco, dieron un producto interior en estas funciones de onda, y lo cual daba lugar a un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, el producto interior que dieron ellos, matemáticamente es difícil de establecer, porque es algo técnico, se necesitan herramientas de análisis funcional, pero se puede explicar muy fácil pictóricamente, ¿no? Si yo tengo dos funciones de onda o dos estados, uno que sea, por ejemplo, una curva cerrada, y otro, por ejemplo, que sea una curva cerrada con un nudo, esos dos estados van a ser ortogonales. Y si tengo un estado que sea, por ejemplo, una curva cerrada, como el círculo, y una deformación de ella, sin cortarla, es decir, puedo agarrar esta curva y deformarla suavemente hasta llegar a este, entonces esos dos estados van a ser el mismo y van a tener producto interior 1. A ese producto interior se le llama el producto de Ashtekar-Lewandowski, y lo que me da es una violación de uno de los teoremas más importantes de mecánica cuántica, que se llama el teorema de Stone-von Neumann. El teorema de Stone-von Neumann lo que me dice es que todas las representaciones de la mecánica cuántica que ustedes ven, la de Dirac, la de Heisenberg, la de Schrödinger, la de Feynman, todas son equivalentes. La razón es por este teorema. Bueno, este producto interior
lo que me da es una violación de este teorema, y entonces el resultado es que me da un espacio de Hilbert diferente al espacio de Hilbert de Schrödinger, al que estamos acostumbrados a hacer mecánica cuántica. Un poco más, en los años 90 igual, se probó que este espacio de Hilbert con este producto interior básicamente es único, ¿no? Entonces, este teorema se le conoce como el teorema Loss-F, no porque estuviera perdido, sino, ya saben, a los físicos les encanta ser imaginativos y acomodar sus apellidos de tal forma que se forme algo, ¿no? Entonces, son los apellidos de quienes lo probaron. Y entonces, este teorema básicamente lo que me dice es de que un espacio de Hilbert, que sea invariante bajo las simetrías de gravitación, es único con ese producto interior. Entonces, es un teorema muy poderoso porque es algo equivalente en teoría cuántica de campos, por ejemplo, a cuando se prueba que el espacio de Hilbert para el espacio de Minkowski es único usando la simetría de Poincaré. Aquí es usando la simetría de digiomorfismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de otras teorías como cuerdas, han escuchado, que tienen el famoso pantanal, ¿no? Que es de que existen 10 a la 500 teorías de cuerdas que pueden ser válidas. Esas 10 a la 500 son porque es posible definir 10 a la 500 productos básicamente interiores que puedan darme espacios de Hilbert y me dan teorías físicas distintas, ¿no? Entonces, digamos que aquí es algo bonito porque nos da un teorema de unicidad. Claro, aunque tiene un problema, y el problema es de que nos da un espacio de Hilbert con el cual no estamos acostumbrados a manejar los físicos, y eso no ha gustado mucho a la gente. Bueno, entonces, años más tarde, el mismo Robel y Smolin lo que hicieron, bueno, ya tenemos nuestro espacio de Hilbert, tenemos nuestras funciones de onda que están evaluadas como en nudos o en curvas cerradas, podemos ahora describir operadores, ¿no? Operadores en este espacio de Hilbert. Y uno puede definir operadores geométricos tales como el área y el volumen, sobre las funciones de onda definidos, por ejemplo, en estos que se llaman speed network, que son las funciones de onda que les dije evaluados en los nudos, ¿no? Resulta ser que los operadores, como el operador de área, tienen un espectro discreto. Es decir, el área va a estar cuantizada. Y esa área va a estar dada a su espectro a través de las representaciones irreducibles del grupo SU2, que es como el índice interno que tenía el campo eléctrico y el potencial electromagnético, ¿no? Entonces, uno puede probar, de hecho, que esto lo que me da es el reemplazo de una geometría riemanniana, que es una geometría suave, por una geometría que es cuántica, ¿no? Que sus operadores, tanto de área como de volumen, tienen espectro discreto. Aquí no pongo el espectro del operador de volumen porque es mucho más complicado, ¿no? Entonces, en 1996, Tiemann, que es un físico alemán, lo que hizo fue agarrar todo eso y lo que escribió fue las ecuaciones de Einstein, que son estas, ya en forma de operadores actuando sobre el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, esto es escribir las ecuaciones de Einstein de forma cuántica, de manera no trivial, matemáticamente bien definidas y sin anomalías, ¿no? Entonces, gravedad cuántica de lazos lo que da es una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Una descripción de una teoría cuántica de la gravedad. Entonces uno puede decir, pues ya acabamos, ¿no? Resulta que no. Resulta ser que la teoría resultante es muy complicada de manejar y ha sido complicado obtener física de ella, ¿no? No sabemos si es la teoría correcta de la gravedad cuántica, porque ya saben que cuando uno cuantiza una teoría siempre tiene ambigüedades, ¿no? Entonces, ha resultado ser complicada de manejar, ¿no? Imagínense, si la teoría de Einstein fue complicada de manejar, surgió en 1915, la primera solución no trivial de las ecuaciones de Einstein fueron un año después, pero se tardaron más de 40 años en entender realmente las soluciones de las ecuaciones de Einstein. Imagínense con las soluciones de las ecuaciones cuánticas de Einstein, ¿no? Entonces, si quieren ustedes comparar un poquito, estamos como en QCD sin la libertad asintótica y sin las lattice, ¿no? Sin estos métodos de cálculo, ¿no? Entonces, debido a que ha sido muy complicada o es muy complicada de manejar la teoría completa, la mayoría de las investigaciones que se han hecho es usando modelos que tengan diversas simetrías, tales como cosmología y agujeros negros, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos primero en cosmología, ¿no? Entonces, usar las técnicas de gravedad cuántica de lazos hacia cosmología es lo que se conoce como cosmología cuántica de lazos. Entonces, lo que vamos a usar es una de las soluciones más sencillas a las ecuaciones de Einstein y que son de las mejores soluciones que sirven para describir nuestro universo como un todo, y es lo que se llama la solución de Freeman-Robertson-Walker. Entonces,
uno puede escribir la solución de Freeman-Robertson-Walker, que ya sabe, que es una solución para un universo que es isotrópico e homogéneo, es decir, se ve igual ante traslaciones y rotaciones, y la métrica básicamente es esta, que es la métrica plana, nada más que en la parte espacial tiene un término que se llama el factor de escala, y lo que me da es, básicamente, es cómo va expandiéndose el universo. Uno, entonces, lo que tendría que hacer es calcular el hamiltoniano. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar un campo escalar moviéndose en este espacio. Entonces, cuando yo calculo el hamiltoniano, pues va a haber dos hamiltonianos asociados. Uno a la parte escalar y otro a la parte gravitacional. El hamiltoniano de la parte escalar es simplemente la energía cinética del campo escalar. Tiene estos factores porque ahora no estoy en el espacio de Minkowski, no estoy en el espacio plano, sino ahora estoy en esta métrica, y por lo tanto tiene esta forma. N de aquí es lo que se llama el Lagrange, es un multiplicador de Lagrange. Y el hamiltoniano de gravitación resulta ser que está dado por tres términos. El primer término en el caso de este tipo de hamiltonianos, se dicen hamiltonianos totalmente constreñidos, y son una constricción tipo Dirac. Pero para entenderlo, en el caso de cosmología, este término lo que hace es genera rotaciones, este término genera traslaciones, y este término genera la evolución temporal. Como estamos en el caso de una solución de cosmología, la cual es invariante bajo rotaciones y traslaciones, estos dos términos son cero inmediatamente. Entonces, simplemente el hamiltoniano que describe la evolución de mi espacio-tiempo va a estar dada solo por este término, y va a tener de esta forma. No importa la forma que tenga, pero va a estar dada en términos de los campos estos eléctricos, y de F, que es lo que se conoce como, por ejemplo, en Maxwell y en Young-Mills, es el tensor electromagnético, ¿no? Que tiene la información también del campo eléctrico y del campo magnético. Este gamma que aparece aquí es un parámetro que se llama el parámetro de Immirzi, que aparece a nivel clásico, y a nivel clásico no afecta a las ecuaciones de movimiento, pero va a aparecer a nivel cuántico. B0 es un volumen. Lo que se hace, como en cualquier teoría cuántica de campos, es no tomar todo el espacio-tiempo, sino se toma un volumen fiducial o un volumen de referencia para que las integrales no me vayan a infinito. Y esta E es el determinante de este campo eléctrico. Entonces, la curvatura, lo que les llamo, o este campo, está dada como derivadas del potencial, ¿no? Este aparece tanto en Maxwell como en Young-Mills. Pero recuerden, el truco de lazos es usar unas variables más adecuadas para las simetrías de relatividad general. Es decir, lo que yo voy a usar es expresar estas A's como integrales alrededor de curvas cerradas. Entonces, lo que yo voy a usar es agarrar el potencial electromagnético y lo voy a integrar alrededor de una curva cerrada. Por ejemplo, voy a agarrar este cuadrado. A la integral, a la exponencial, de hecho, de la integral de la A o de la conexión, se le llama una holonomía. Y la holonomía, la información que me da es que si yo tengo un vectorcito, y este vectorcito lo transporto paralelamente alrededor de una curva cerrada, lo que mide es cómo terminó el vectorcito a diferencia de cómo empecé. Entonces, voy a usar estas variables, que son básicamente el exponencial de estas integrales de la conexión, como mis variables para describir, por ejemplo, la curvatura. Entonces, debido a que ambas, las A's como las E's, están evaluados en un grupo de Lie, no son solo vectores, necesito tener más cuidado y tomar lo que se llama tengo que tomar un ordenamiento ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular este transporte paralelo de la conexión alrededor de este cuadrado, y el resultado lo que me da, pues, este producto de estas holonomías, ¿no? Entonces, esta H con este cuadrado es hacer ese transporte paralelo de la conexión alrededor de esta curva cerrada. Resulta ser que la F, que aparece aquí, se puede escribir en términos de esa integral alrededor de esa curva cerrada de esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo del teorema de Giles. En lugar de escribir las funciones que tenga en términos de la A, las voy a escribir en términos de las integrales alrededor de curvas cerradas de las conexiones. Ahora bien, estoy en cosmología. Entonces, en cosmología,
no importa hacia qué dirección vea, todo se va a ver igual. Eso quiere decir que la A, como vector, si ustedes lo quieren pensar, o como matriz, todas sus componentes van a ser iguales. Es decir, solo voy a necesitar un parámetro para describir a todos mis potenciales eléctricos o las generalizaciones a los potenciales eléctricos, y de igual manera para la E. La voy a describir simplemente con una P. Todo lo que viene aquí al lado es para que este término, que es componentes de una matriz, sean componentes de una matriz. Este término es para que sean componentes de una matriz. Aquí usualmente se eligen que tengan estas componentes del volumen, porque cuando yo calculo el paréntesis de Poisson en una teoría que no es en el espacio plano, cuando calculo el paréntesis de Poisson entre dos variables canónicamente conjugadas, me sale que es proporcional al volumen. Entonces, básicamente, si meto yo esto aquí, me sale entonces que el paréntesis de Poisson ya no es proporcional a un volumen, ¿no? Porque básicamente lo estoy metiendo en estas variables. ¿Sale? Entonces, sustituyendo todo esto aquí, las holonomías se van a ver simplemente como cosenos y senos, donde aquí aparecen estas taus, que son básicamente las matrices de Pauli. Si hubiéramos empezado nosotros, no con las variables estas que propuso Ashtekar, sino con las variables de la métrica, esta C, básicamente lo que me da es la derivada del factor de escala de la métrica de Freeman-Robertson-Walker, y esta P básicamente está asociada al factor de escala. Continuamos. Ahora, el hamiltoniano que teníamos, lo que tenemos que escribir es en términos de las holonomías y del volumen. Eso básicamente es lo que hizo Tiemann para escribir las ecuaciones de Einstein en términos de operadores cuánticos, básicamente. Entonces vamos a escribir el hamiltoniano en términos de las holonomías y del volumen. Y de esta forma, el hamiltoniano asociado al campo escalar en términos de las nuevas variables, recuerden que tenía aquí el A, pues ahora va a aparecer este P, que es la nueva variable. Vamos a hacer más simple este problema y vamos a definir ahora un cambio de variables. Entonces, voy a definir ahora este cambio de variables. Beta lo voy a llamar C sobre P a un medio, y voy a definir B, su variable canónicamente conjugada a esta variable va a ser el volumen. Entonces ahora mis variables canónicamente conjugadas que describen a la dinámica del espacio-tiempo van a ser esta variable y el volumen. Entonces, bajo estas cambio de variables, el hamiltoniano de relatividad general acoplado a un campo escalar se ve de esta forma, la cual es una constricción, donde el paréntesis de Poisson, bajo ese cambio de variables, toma esta forma. Ahora bien, cuando nosotros estamos usando o estudiando un hamiltoniano que resulta ser que es una constricción, lo que me dice este hamiltoniano básicamente es que tengo variables que son redundantes. Es decir, todas las variables del espacio-fase que están apareciendo, no todas son independientes. Entonces, para resolver la dinámica de mi sistema, yo quiero cuantizar este sistema. Entonces, básicamente hay dos formas. La primera forma es, voy a proponer este hamiltoniano, que básicamente es 0, cuando satisface las ecuaciones de movimiento, lo voy a pasar a un operador que actúa en un espacio de Hilbert, y entonces mis estados físicos van a ser aquellos que tengan eigenvalor 0. Entonces, a esta prescripción se le conoce como cuantización de Dirac. Y hay otro camino que es resolver a nivel clásico la dinámica de mi sistema, es decir, quitar las variables redundantes, obtener las variables que no son redundantes, las variables físicas, y después cuantizar. Este camino se le llama el espacio-fase reducido. ¿Cuál usar? Resulta ser que en la mayoría de los casos no se puede resolver la dinámica a nivel clásico. Entonces, hay muy pocos modelos en que se puede hacer esto. Entonces, la mayoría de los modelos se hace este camino. Sin embargo, este camino lo que nos da es un espacio de Hilbert que yo les mencionaba, que no es un espacio de Hilbert común, y se le llama la representación de Born de funciones cuasiperiódicas. Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, se puede hacer el espacio-fase reducido. Entonces, para esto, uno puede encontrar cuáles son las variables con las cuales la dinámica, no tiene variables redundantes. Y las variables básicamente son estas. Estas son las variables
en las cuales el sistema no es redundante, es decir, mi Q y mi P va a ser el volumen, mi Q va a ser la beta, y el tiempo va a ser mi campo escalar. Es decir, de forma no redundante, mi campo escalar va a funcionar como reloj para describir la dinámica de mi sistema. Entonces, bajo estas variables, mi hamiltoniano, que me describe todo el sistema, está dado simplemente por esto. Entonces, ahora vamos a cuantizarlo, ¿no? Entonces, resulta ser que debido a que parece un seno, este hamiltoniano es definido positivo para cuando Q está entre 0 y pi sobre lambda. Este lambda es un parámetro que aparece en la teoría cuántica de lazos y lo que me da es como el mínimo valor de longitud que va a aparecer en el espectro, por ejemplo, del operador de área. Es decir, es el mínimo operador, es la mínima distancia que va a aparecer en mi teoría y es del orden, obviamente, de la escala de Planck. Entonces, vamos a cuantizar este problema. Entonces, yo tengo que proponer cuál es mi operador hamiltoniano en este espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, tengo que pasar este hamiltoniano que es clásico a un operador autoadjunto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es simetrizarlo, ¿no? Entonces, resulta ser que el operador simétrico es este. Ahora bien, resolver un operador autoadjunto en mecánica cuántica es uno de los problemas más difíciles de análisis funcional. Usualmente los libros de mecánica cuántica lo que definen como un operador autoadjunto no es un operador autoadjunto, es un operador simétrico. Entonces, para que un operador sea autoadjunto, la principal característica que debe de tener es que debemos encontrar el subespacio del espacio de Hilbert donde el operador autoadjunto actúe, que no puede ser todo el espacio de Hilbert. Siempre en espacios de Hilbert de dimensión infinita, el dominio de un operador autoadjunto no puede ser todo el espacio de Hilbert. Hay técnicas para obtener ese espacio de Hilbert. Por ejemplo, uno de los principales se llama el teorema de von Neumann, y con eso podemos encontrar cuál es el dominio de ese operador. Resulta ser que el dominio de ese operador, el hamiltoniano, son este tipo de funciones, es decir, son las eigenfunciones de energía que para ese hamiltoniano están dados por estas expresiones multiplicadas por funciones de soporte compacto. Es decir, son funciones que cuando yo tiendo a infinito y cuando sus derivadas tienden a infinito, o sea, no cuando sus derivadas, cuando derivo la función y después evalúo las derivadas teniendo infinito, todos tienden a cero. Esto es, de hecho, el espacio, el dominio correcto de este operador, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar ahora es con estas funciones de onda y con este hamiltoniano, ¿no? Que, usando la representación de Schrödinger, pues se ve así, ¿no? Ya saben, la representación de Schrödinger es cambiar las posiciones por multiplicación y los momentos por las derivadas, el cual no es nada sencillo. Sin embargo, yo puedo hacer un truco. Yo puedo definir un operador unitario, es decir, un operador que me mande este espacio de Hilbert, en el cual estaba definido mi operador hamiltoniano, a otro espacio de Hilbert, que es en todos los reales. Y este operador unitario está definido por esta expresión, ¿no? Y eso hace que mis funciones de onda, mis eigenfunciones de energía, que son estas expresiones de exponenciales de logaritmos de valores absolutos de la tangente, se pasen a ondas planas. Entonces, con eso yo puedo hacer mucho. Ahora bien, lo que yo voy a usar ahora son técnicas provenientes de información cuántica y de óptica cuántica, que básicamente son técnicas de fundamentos de mecánica cuántica. Entonces, ¿qué es cuantizar? Podemos darle un significado preciso a qué es cuantizar, ¿no? Pues básicamente cuantizar es definir un mapeo que me agarre funciones en el espacio fase, o sea, funciones clásicas, en operadores actuando sobre un espacio de Hilbert. Y uno puede definir tal operador de esta forma. Básicamente es como una transformada de Fourier, solo que esté evaluada en operadores cuánticos. Entonces, si yo le aplico esto a una función, esa transformada integral me regresa a un operador. Yo puedo escribir explícitamente esta transformada de Fourier que aparece aquí, y entonces el mapeo de cuantización es básicamente una transformada integral, donde aparece este kernel, que es un operador, que se le llama el operador o el cuantizador de Weyl-Stratonovich. Este mapeo de cuantización está bien definido, y se llama una integral de Bochner para los
que les gusta un poquito las matemáticas, que convergen en un espacio de Banach. Puedo calcular el mapeo inverso, es decir, ahora irme de operadores a funciones, y en particular uno de los operadores inversos más importantes, yo me pregunto cuál es la función clásica asociada al operador de densidad. Cuando yo calculo cuál es la función clásica asociada al operador de densidad, lo que me da es una función que se llama la función de Wigner. Esta función de Wigner está dada de esta forma y básicamente cumple dos propiedades, cumple varias propiedades, pero de las más importantes es que su integral en todo el espacio-fase me da 1, y entonces tiene la característica de ser como una distribución de probabilidad. Es decir, estamos expresando la mecánica cuántica como una mecánica estadística, a través de distribuciones de probabilidad. Sin embargo, esta distribución de probabilidad puede tener valores negativos, por lo que por los axiomas de probabilidad no es una distribución de probabilidad y se llama una cuasidistribución de probabilidad. Usando estos objetos, yo puedo calcular, por ejemplo, todos los momentos o valores esperados, en este caso el valor esperado, que es el primer momento, de cualquier observable. Lo que tendría que hacer es yo calcular cuál es la función asociada a este operador, que matemáticamente luego se le llaman los símbolos, multiplicada por la cuasidistribución de probabilidad, y lo que me da son los valores esperados, ¿no? Ahora bien, yo puedo aplicarlo a mi problema de cosmología. Entonces, bajo la transformación unitaria, el problema ahora de eigenvalores, el hamiltoniano simplemente se vuelve el operador de momento, que, como sabemos, tiene solución los eigenfunciones del operador de momento, solo que tienen que estar multiplicadas por otra función que sea de soporte compacto, como dijimos. Entonces, esta función de soporte compacto va a ser como mi estado inicial de mi universo, ¿no? De la cosmología que describe al universo. No se sabe cuál es. Entonces, la mayoría de los problemas que conocemos, los estados iniciales, funcionan estados gaussianos. Entonces, es lo que vamos a hacer. Mucha gente lo que hace es intentar con otros estados, con otro tipo de funciones, y se estudian las cosmologías y la evolución del campo gravitacional o de la forma de nuestro universo. Aquí vamos a usar de manera común las funciones gaussianas. Entonces, yo voy a proponer una función gaussiana y lo que puedo calcular es la función de Wigner. Entonces, lo que me da es que la función de Wigner es otra gaussiana. Y entonces, lo que me dice es de que cuando yo tengo un estado inicial como una función gaussiana, lo que tengo es un estado coherente, ¿no? Se le llama el teorema de Hodgson, ¿no es? Y si quieren ver graficada la función de Wigner, es esta, ¿no? Ahora bien, yo puedo ahora estudiar una superposición de dos estados gaussianos. Propongo ahora que mi función de onda sea una superposición de estados gaussianos, y lo que me da es que ahora la función de Wigner está dada de esta forma. Ahora, la función de Wigner asociada de esta forma, si ustedes la grafican, toma valores negativos. Cuando una función de Wigner toma valores negativos, da información de que tiene efectos cuánticos, es decir, se aleja de mis estados coherentes, que son como efectos semiclásicos o que se parecen más a la parte clásica. Entonces, al tomar efectos negativos, me está diciendo que sí hay efectos cuánticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado físico de tomar un gato de Schrödinger como superposición de dos gaussianos? Lo que me dice es que estoy tomando como estado inicial de mi universo una superposición de dos geometrías, una geometría que tiene una orientación izquierda y una orientación derecha. Entonces es como si mi estado inicial del universo fuera una geometría con una orientación izquierda y una orientación derecha. Luego hay otras herramientas que podemos usar que me sirven mucho y que se usan mucho en información cuántica, en óptica cuántica, para estudiar aspectos cuánticos de mis sistemas, y se llama la tomografía cuántica. Entonces, básicamente, ¿qué significa la tomografía cuántica? Significa tomar mi función de Wigner y calcular lo que se llama una transformada de Radon, que es de este tipo, donde estas cosas se llaman cuadraturas. Las cuadraturas son combinaciones lineales del operador de posición y momento. Cuando yo calculo esto, a diferencia de la función de Wigner, lo que me da sí es una distribución de probabilidad que es normalizada. Y estas distribuciones de probabilidad, de hecho, se pueden medir. En óptica cuántica se miden, y una de ellas se miden en los que se llaman las distribuciones de tipo homodinas, ¿no? Entonces, uno en teoría puede usar los tomogramas simplécticos para ver distintas cosas de cosmología cuántica, usando, por ejemplo,
el CMB, ¿no? Entonces, al igual que en la función de Wigner, yo puedo calcular también, teniendo un operador, puedo calcular cuál es la función asociada, pero dentro del marco de la tomografía cuántica. Y con esa misma yo puedo calcular los valores esperados de mis observables cuánticos. Aquí se calcularon, por ejemplo, cuál es mi tomografía para el estado gaussiano, que es un estado gaussiano igual, y para el estado del gato de Schrödinger, que en este caso sí me da una distribución de probabilidad positiva. Puedo calcular, por ejemplo, ahora cuáles son los símbolos o las funciones asociadas al operador. Recuerden que en el caso de Wigner, la función asociada al operador Q era pues la variable Q clásica, y el de P era la variable P clásica. En este caso no, en este caso son en matemáticas se llama distribuciones, no se vayan a confundir con las distribuciones de probabilidad. Es las deltas de Dirac, ¿no? Ya saben que las funciones, las deltas de Dirac no son funciones, son distribuciones, y uno prueba que de hecho no son funciones que van de un espacio a otro. Es decir, la definición que ustedes ven de la delta de Dirac en Wikipedia como una función que da 0 en todos lados y infinito en el 0, esa definición está mal, ¿no? No existe ninguna función que tenga esas propiedades, ¿no? Más bien son distribuciones, es decir, son funcionales que se comen funciones y te regresan números, ¿no? Entonces, los símbolos asociados a los operadores son puras distribuciones. Y usando entonces los tomogramas, yo puedo calcular, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y entonces lo que da es de que se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg para esta representación de lazos, ¿no? Que es algo distinto a otras aproximaciones, por ejemplo, de gravedad cuántica, como la no conmutatividad, que básicamente lo que hacen es modifican el principio de incertidumbre de Heisenberg. Podemos calcular los valores esperados del operador de volumen. Entonces, recuerden que mi variable canónicamente conjugada a la beta era el volumen, y en términos de mis nuevas variables bajo la transformación unitaria, está dada de este tipo. Yo puedo calcular, por ejemplo, cuál es el símbolo asociado al operador de volumen, y lo que me da es esto. No importa, es otras distribuciones, otra combinación de deltas de Dirac y sus derivadas, pero ahora yo puedo calcular cuál es el valor esperado del operador del volumen. Y el valor esperado del operador de volumen tiene esta forma. ¿Qué es lo interesante? Que a diferencia de la cuantización normal que uno le aplicaría, por ejemplo, a cosmología, en la cuantización usual les da que el valor esperado del volumen que describe la dinámica de nuestro universo es 0. Aquí no se ve muy bien, pero son estas líneas verdes, pero lo que me dice entonces es que el volumen de nuestro universo, si nos vamos para atrás en el tiempo, me da un 0. Y eso es la famosa singularidad del Big Bang en relatividad general, ¿no? No del Big Bang en cosmología, del Big Bang en relatividad general, ¿no? Ese es el punto, o sea, que me da que nuestro universo tiene volumen 0. Sin embargo, bajo este esquema, usando la formulación de lazos, lo que me da es que el volumen tiene un volumen mínimo. Es decir, nuestro universo, si esta teoría es correcta, nos dice que nuestro universo, cuando nos vamos el tiempo hacia atrás, tiene un volumen mínimo. Y ese volumen es del orden de la longitud de Planck al cubo. Y podemos ver más, ¿no? Si nos seguimos atrás en el tiempo, nos dice que provenimos de un universo que se fue contrayendo y por efectos cuánticos empezó a expandirse, ¿no? A esto es lo famoso que se le llama el rebote, ¿no? El rebote en cosmología cuántica de lazos, ¿no? Y entonces, lo que me da es que ahora el volumen pues tiene un volumen mínimo, a diferencia de si hubiéramos estudiado eso con cuántica normal o a nivel clásico. Eso es algo similar, por ejemplo, al oscilador armónico, ¿no? Cuando ustedes estudian el oscilador armónico, resulta ser que la energía mínima del oscilador armónico es 0, pero cuando estudian el oscilador armónico cuántico, su energía mínima no es el 0, ¿no? Y eso da, pues, todos los aspectos cuánticos del oscilador armónico. Esto es algo similar, ¿no? El volumen mínimo no es 0, ¿no? Y, pues, esos son los efectos cuánticos que provienen, digamos, de la geometría usando el formalismo de gravedad cuántica de lazos, ¿no? Entonces, ya voy a terminar. En todo el anterior estudio, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue hacer la reducción del espacio-fase, ¿no? Les dije que redujimos nuestro hamiltoniano, quitamos los grados de libertad redundantes, estudiamos el hamiltoniano ya con las variables físicas y lo cuantizamos, ¿no? Pero ahora
les dije que la mayoría de los modelos no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si hubiéramos tomado el otro camino? Bueno, si hubiéramos tomado el otro camino, uno puede calcular las funciones de Wigner sobre un espacio diferente. El espacio de Hilbert que nos da no son las funciones cuadrado integrables con las que estamos acostumbrados en mecánica cuántica. Nos da otro espacio que se llama las funciones cuadrado integrables sobre otro grupo diferente a los reales. A ese grupo se le llama la compactificación de Bohr. Entonces, definir la compactificación de Bohr es muy técnico, se necesitan herramientas de análisis armónico, pero pueden pensar que son los reales a los cuales les uno un punto y lo cierro como un círculo. Puedo entonces yo escribir, por ejemplo, las funciones de Wigner en ese espacio, eso lo probamos el año pasado, y podemos definir su función de Wigner, ¿no? Entonces, por ejemplo, las integrales ahí son diferentes, ¿no? Ahora, esta es la función de Wigner asociada en mecánica cuántica estándar. Aquí aparecen las funciones de onda y aquí aparece la exponencial. Aquí aparecen las funciones de onda y aquí aparece este h. Estas funciones exponenciales en un grupo se llaman el carácter de un grupo. Y lo que significan es un homomorfismo, es decir, es un mapeo que va de los reales a los complejos que mantiene su estructura de grupo. En el caso de los reales son estas exponenciales y por eso es que aparecen en las transformadas de Fourier. Resulta ser que en el caso de la compactificación de Bohr es otro objeto, ¿no? Y eso le llamamos h. Y tienen estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los reales, si yo integrara la exponencial me darían deltas de Dirac aquí, ¿no? Aquí no, aquí me dan deltas de Kronecker y la integral en el dual ahora me es una sumatoria, ¿no? Entonces, se parece mucho, pero es en otro grupo. Podemos dar el mapeo de cuantización y ya saben, este mapeo de cuantización que agarraba funciones y ahora los mapea operadores, pero ahora ya van a estar dadas en este espacio que es la compactificación de Bohr, ¿no? Aquí aparece el dual, pero no voy a meterme en detalles, ¿no? Aquí estaba el usual y ven que es de manera muy similar, nada más que ahora es en ese grupo abstracto, ¿no? Y de igual manera, uno puede ahora preguntarse si yo cuantizo el producto de dos operadores, ese tiene que ser igual a la cuantización de algún producto de funciones, ¿no? Sin embargo, como los operadores, ya saben, son no conmutativos, forman una álgebra no conmutativa, el producto de funciones debe ser no conmutativo, ¿no? Esto es lo que se llama cuantización por deformación. Uno puede hacer toda la mecánica cuántica sin usar operadores. De hecho, simplemente cambia el producto entre las observables clásicas por un producto no conmutativo y es exactamente equivalente a la mecánica cuántica. Y se le llama cuantización por deformación. Y nosotros lo hemos podido obtener para el caso de cosmología cuántica de lazos. Hay un teorema que es de los teoremas principales de la mecánica cuántica, de los formalismos matemáticos, que se llama el teorema de formalización, probado por Kontsevich en el 2003, lo cual le dio la medalla Fields. Y básicamente lo que me dice es que si ustedes conocen un producto estrella, o si ustedes tienen un producto estrella, pueden conocer la cuantización de cualquier sistema, ¿no? Y entonces, ese producto estrella proviene, por ejemplo, de una estructura de Poisson, de la estructura de Poisson de mecánica clásica. Entonces, puedes enunciar ese teorema que, dada cualquier estructura de Poisson, le corresponde una única mecánica cuántica por deformación. Entonces, pues la idea es aplicar estas herramientas a este producto estrella, ¿no? No voy a meter aquí, pero uno puede hacer en integral de trayectorias por el tiempo. Y ahora, pues para terminar, las perspectivas, ¿no? Entonces, en esta charla se introdujeron y se probaron, por ejemplo, varias cosas que se usan en información cuántica y en óptica cuántica de variables continuas, que es las funciones de Wigner y los tomogramas cuánticos, ¿no? ¿Para qué sirven esos? En primer lugar, tú puedes hacer la descripción de la mecánica cuántica solamente con esos objetos. No necesitas ni funciones de onda ni operadores en un espacio de Hilbert. Sirven muy bien para estudiar efectos como entrelazamiento. Entonces, actualmente se piensa que una de las mejores formas de estudiar experimentalmente si el campo gravitacional tiene un origen cuántico no es a través, o sea, sí existen experimentos o se piensa que podría ser a través de cosmología, pero lo que se piensa más, digamos, más prontamente es usando entrelazamiento cuántico. Entonces, en el 2017 se propuso ya un experimento que parece ser que sí va a ser posible de hacer en los próximos 5 años, y es
tomara dos partículas de masa m, y tienen que ser microscópicas, por supuesto, que se puede hacer, y ponerlas en un estado de superposición. Y después, esas partículas en ese estado de superposición hacer que interaccionen con otra masa, una tercera masa. Resulta ser que si el estado final, después de la interacción con esa masa, es un estado entrelazado, eso probaría que el campo gravitacional tiene un origen cuántico. Entonces, lo que se hace obviamente son simplemente con la fuerza gravitacional newtoniana incluso. Entonces, si medimos que el estado final es entrelazado, nos diría que gravedad tiene un origen cuántico, pero no nos dice qué teoría cuántica de la gravedad es la correcta. Entonces, lo que se tendría que hacer es usar estos modelos reducidos de gravedad cuántica de lazos, por ejemplo, las soluciones esféricamente simétricas que ya se están obteniendo, y aplicar los formalismos anteriores que les dije, por ejemplo, de la función de Wigner y de los tomogramas, para medir el efecto de entrelazamiento. Resulta ser que, por ejemplo, para la función de Wigner, uno puede medir los efectos de entrelazamiento, por ejemplo, en este caso, usando la integral de la función, del valor absoluto de la función de Wigner, y midiendo esta propiedad, ¿no? Esta propiedad mide qué tan cuántico es mi sistema. Si esta cosa es muy cercano a cero, mi sistema es clásico y me diría que pues, básicamente no cuántica, no hay entrelazamiento. Pero si es muy cercano a 1, me diría que hay efectos cuánticos, ¿no? Y en el caso para los tomogramas cuánticos, por ejemplo, uno tendría que medir que, en este caso puse la sumatoria porque es para espines, pero la integral del tomograma cuántico, si es menor que 1, eso quiere decir que hay efectos de entrelazamiento. Entonces la idea es obtener o usar las herramientas anteriores que se usaron para este caso para estudiar efectos de entrelazamiento. ¿De qué orden va a salir? No tengo ni idea porque nadie ha calculado eso, ¿no? Entonces, otro posible uso que estamos estudiando también nosotros allá en San Luis Potosí es algo que se llama, en inglés se llama entanglement harvesting, que significa cosechar entrelazamiento. ¿Qué es eso? Resulta ser que si uno, empezamos con 2 qubits, ¿no? Es decir, sistemas cuánticos de dimensión finita. Y esos 2 qubits están espacialmente separados, es decir, no interaccionan. Ahora bien, como esos qubits están en el espacio-tiempo, pueden interaccionar, por ejemplo, con el vacío de un campo cuántico, como un campo escalar. Entonces, el qubit A puede interaccionar con el campo escalar, con el vacío del campo escalar, y el qubit B con el vacío del campo escalar. Pero debido a que todo el campo o el vacío de un campo escalar, de un campo cuántico, está correlacionado, eso nos da que al final el qubit A con el qubit B se entrelazan. Aunque nunca estuvieron juntos, va a haber entrelazamiento, aunque estén espacialmente separados. Entonces, uno lo que puede hacer es, en lugar de este campo escalar, uno puede estudiar el campo escalar en uno de estos estados cuánticos de la geometría asociado a gravedad cuántica de lazos. Nosotros ya hicimos esto. De hecho, ya se pudo calcular la función de Wigner de estos campos escalares en estas geometrías cuánticas, y entonces ahora lo que habría que hacer es pues acoplarlo a estos 2 qubits, ¿no? Y empezar a estudiar si hay efectos de entanglement harvesting, de cosecha de entrelazamiento. De ahí uno podría medir si salen efectos provenientes de gravedad cuántica de lazos, ¿no? Y análogamente, lo que estamos estudiando también, no solo a estos modelos de simetrías reducidas, como es cosmología, por ejemplo, o estos modelos de simetría esférica, sino a gravedad completa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ahora uno podría aplicar este formalismo a gravitación completa, y resulta que sí. Uno puede dar también una función de Wigner, un mapeo de cuantización, ahora a gravedad cuántica de lazos, ¿no? Entonces, ahora, en estos casos, los espacios de Hilbert, por ejemplo, son funciones cuadradas integrables en el grupo SU2, y uno puede calcular, por ejemplo, mis funciones de Wigner, y el truco para las funciones de Wigner es estos mapeos de cuantización, ¿no? Entonces, ahí se usa todo esto que se llama recoupling theory en física nuclear, ¿no? Entonces, lo que me da, pues me van a salir los símbolos de Clebsch-Jordan, los 6J símbolos de Wigner, y con eso yo puedo calcular diferentes aspectos, ¿no? Y podríamos calcular también los tomogramas asociados a estos estados cuánticos de la geometría. Entonces, pues eso sería todo.
Antes de terminar, es chistosa esta invitación que les voy a hacer porque el congreso es allá donde están ustedes en la UAP, ¿no? Entonces, a finales de octubre va a estar el Congreso Nacional de Matemáticas. Entonces yo soy el coordinador de la sesión de física matemática y lo que estamos haciendo es, como van a venir las celebraciones a nivel internacional de los fundamentos de mecánica cuántica, pues se estaba pensando un poquito a que la sesión estuviera un poquito relacionada a fundamentos tanto matemáticos como físicos de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, a quienes deseen también exponer o ver la charla, pues ahí los invito a participar, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hasél, muchas gracias. Agradecemos al doctor Hasél Guerra por esta interesante plática y aprovechando que mencionas también esto del Congreso, mi duda es, ¿va a ser presencial o...? No, se decidió que va a ser virtual. Virtual, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un poco de tiempo para quizás una o dos preguntas, entonces, ¿tiene alguien alguna pregunta? Puede levantar la mano y activar su micrófono, hacer la pregunta directamente o puede escribirlo por el chat también. Y no sé, Miguel, si hay alguna pregunta, algún comentario en Facebook Live. En Facebook no hay nada todavía. Tenemos gente también conectada en Facebook Live. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pues parece... A ver, el doctor Roberto Cartas Fontevilla, por favor, puede activar su micrófono y directamente hacer la pregunta. Sí, gracias, doctor Jonathan. ¿Qué tal, Hasél? Buenas tardes. Hola, profesor, ¿cómo está? Una pregunta en relación a esas masas que pone en la figura y que van a experimentar un entrelazamiento cuántico, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí de qué orden son las masas? Digamos, ¿serían 2 electrones, por ejemplo? ¿Deben de ser de qué orden? ¿Con partículas? Ya experimentalmente, o sea, ya ha avanzado mucho eso y ya se puede hacer de microgramos. De microgramos. De microgramos. Y aparte, de hecho, se necesita un poquito más porque al final de cuentas, para poder medir la interacción gravitacional, ¿no? O sea, para que interaccionen gravitacionalmente con la superposición, que tiene que ser todavía de microgramos, ¿no? Digamos, con partículas fundamentales como electrones, protones, no funcionaría porque, de hecho, tienen sí. pequeñas. No, sí, y de hecho ahí la diferencia entre la fuerza gravitacional y la carga y la fuerza electromagnética son de muchísimos órdenes de magnitud, ¿no? Ok, y de todos modos, esas partículas fundamentales ya muestran su propio entrelazamiento cuántico, ¿no? Sí, exacto, pero ahí, ¿verdad? Sí, y ahí sería muy, muy complicado medir atracción gravitacional, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Y en la misma transparencia, usted presenta el posible entrelazamiento de 2 partículas. Ándele, esa parte donde interactúan con un campo escalar sería como del estilo del campo de Higgs. Eso Sí, sería un campo escalar, sí. De hecho, también se piensa que esto es algo muy nuevo se llama información cuántica relativista, ¿no? Porque estás metiendo ya campos cuánticos, todo esto. Entonces, experimentalmente también se piensa que se pueda medir en unos cuantos años, ¿no? Entonces ahora, como resulta ser que uno puede usar como trucos de mecánica cuántica o de información cuántica para aumentar la amplitud de estos entrelazamientos, entonces podría ser que pudiéramos también implementar estas técnicas de gravedad cuántica de lazos para ver qué sale, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Hasél. Sí, no más preguntas, doctor Jonathan. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Cartas, por su intervención. Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, pues nada más, pues yo puedo hacer una pregunta, Hasél, si alguien más se anima, ahorita puede levantar la mano. Bueno, levantó la mano, vamos a darle la oportunidad a quien fue Pedro. Pedro, por favor, puedes activar directamente y hacer directamente la pregunta. Adelante. ¿Qué tal, Hasél? Buenas tardes. Oye, una pregunta. Cuando hablaste de la parte de la cosmología en Freeman Roberts o Walker, pusiste, digamos, el fondo con un campo escalar, pero de alguna manera, o sea, clásicamente, ¿no? Esa parte de gravedad cuántica no la manejo bien, pero el factor de escala se determina, digamos, esa solución está soportada por un polvo, por algún
por el campo de materia usualmente se toma como polvo, que puede ser, bueno, radiación, un fluido perfecto, que puede ser radiación, materia, energía oscura, ¿no? Pensando como tratándolo de llevar a la parte más observacional. Entonces, se tiene que hacer como que un tratamiento también cuántico, o sea, como hacer un promedio sobre el tensor de energía-momento de este campo, o no es importante, o sea, porque de alguna manera eso determina cuál sería la evolución del factor de escala, cuál es la dependencia temporal. Sí, sí, Isaac, sí tiene razón. El modelo presentado es el modelo más simple, ni siquiera todavía es llegar a polvo, porque ya, o sea, sí hay gente estudiando polvo y ya metiendo otros campos de materia, ¿no? Pero el problema es ahí llevar a cabo la cuantización de lazos, ¿no? Entonces, aquí es el modelo más simple para ver cómo, por ejemplo, estas cuestiones al final de los valores esperados de las observables del volumen, por ejemplo. Pero sí, sé que hay ya trabajos donde ya meten polvo, pero se tienen que resolver sobre todo numéricamente, ¿no? Y otra pregunta, antes de la parte de la entrada temporal aparecía acompañado por un n que dependía de la parte espacial. Como que mencionaste algo, no sé si era un multiplicador o el n cuadrado, que aparece un poquito arriba en el elemento de línea. Sí. Como la teoría de relatividad general tiene esta simetría bajo difeomorfismos, resulta ser que todo el hamiltoniano es una restricción, es decir, el hamiltoniano son funciones multiplicadas por multiplicadores de Lagrange y es cero, digamos. Bueno, se dice que es débilmente cero. Lo que nos da es que, aunque el espacio-fase sea de cierta dimensión, la ecuación esta es una superficie en ese espacio-fase. Entonces, la dinámica se lleva a cabo en esa hipersuperficie dentro de todo el espacio-fase. Esas n's, al ser multiplicadores de Lagrange, de estas cosas que van a ser constricciones de primera clase, pues son libres, ¿no? Entonces, al final de cuentas, uno elige libremente cuál va a ser estos parámetros. En este caso no fue necesario por las simetrías de mi sistema, pero en este caso uno elige esta n, ¿no? Arbitrariamente, bueno, no tan arbitrario, tiene que satisfacer ciertas condiciones, y eso es lo famoso que se llama el gauge fixing, el fijamiento de la norma. En este caso, se hizo un fijamiento de norma tal que el hamiltoniano se expresara de esta forma. Entonces, bajo esa fijación de la norma, mi campo escalar sirvió como mi reloj, ¿no? Pero puedo yo usar otra norma, y a lo mejor el hamiltoniano se ve distinto, pero puede ser que no sea tan simple, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias, Hassel. Entonces, mira, ¿te parece? Hay una pregunta de Etzel Ali, entonces, si tú tienes tiempo y quieres contestar, entonces, sí, claro. Adelante, por favor, entonces, Etzel, si quiere reactivar su micrófono, hacer la pregunta. Sí, cuando hablaste de lo del rebote, ya ves que mencionabas que esa teoría podría dar un volumen mínimo para el universo. ¿También le puede dar el volumen máximo? Sí, o sea, hay en cuestiones del espectro, como estos, a ver, estoy buscando el dibujo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, en este caso, pues, uno está describiendo la dinámica, por ejemplo, de la geometría, y debido a efectos cuánticos uno tiene que el volumen es un mínimo, pero el volumen aquí es un operador no acotado por arriba, y entonces, como el hamiltoniano aquí, usando análisis funcional y el teorema espectral, puede probar que en este caso no es acotado por arriba, ¿no? Pero sí puede haber otros modelos, que es cuando se mete constante cosmológica, o lo que mencionaba Isaac, sobre meter materia, sí puede dar a lo mejor que tenga un volumen máximo, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? No, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, parece que ya estamos en tiempo, entonces agradecemos nuevamente al doctor Hassel Guerra Montiel por esta interesante plática y sobre todo también por la disposición de ofrecer la charla en estas condiciones especiales. Muchas gracias, Hassel. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les comento que la próxima semana está con nosotros el doctor Pablo Barberis del IMAS de la UNAM, que precisamente es un experto en cosas de óptica cuántica también, entonces relacionado un poco con la parte final de la plática del doctor Hassel. Y bueno, muchas gracias a todos y también gracias por su apoyo, por su interés en estos días. Yo les comento nada más que no es
muy relevante, pero les comento que esta es la última sesión del seminario que yo coordino. A partir del próximo viernes se encargará de la coordinación de los seminarios del instituto, en particular este seminario, la doctora Anabel Romero, que nos acompaña, que también le deseo toda la suerte y que le vaya muy bien en esta nueva experiencia. Y pues muchas gracias nuevamente, Hazel. Si quieres ya terminamos la grabación para fines de video, para propósitos de YouTube. Sí. Gracias, Y Jonathan. gracias nuevamente a todos. Y pues si quieres ahorita comentar algo, y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues si tú no tienes problema, podemos permanecer en la Sí, sesión. no, aquí continúo. Pero ya, Miguel, si puedes terminar la sesión, por favor.